Vamos a explicar la introducción a la lógica proposicional. Ya como todos hemos analizado el documento, lo hemos leído y lo hemos analizado, ya debemos saber qué es pensar con lógica o cuándo un pensamiento es lógico. Se dice que un pensamiento es lógico cuando se tiene sentido y coherencia con lo que se sabe y con lo que se va a decir. Y también se dice que un pensamiento es lógico cuando la lógica tiene que ver con la comprensión de un problema, es decir, determinar y relacionar los datos que se plantean allí. En esta primera parte nos hablan de un filósofo, del gran filósofo promotor de la lógica matemática, que es Aristóteles, que nos dice que es un filósofo griego, hijo de un médico real de Macedonia, que estuvo 20 años en la Academia de Platón, y que nos dice, como les decía anteriormente, Aristóteles fue el principal promotor de la lógica matemática en este periodo. Conceptos fundamentales de lógica matemática. Se caracteriza por el resurgimiento de la formalización de las matemáticas, y en este periodo se crea la lógica simbólica, la escuela formal, la lógica booleana, el cálculo proposicional, la inducción matemática y el cálculo de secuentes. A continuación les voy a explicar qué es el cálculo proposicional. Nos dice que se constituye como un lenguaje como el que el ser humano ha creado. También que se puede representar por diferentes letras del alfabeto, P, Q, R, S, diferentes letras. Y aquí es un ejemplo claro de lo que acabo de decir. Cualquier letra, en este caso utilizamos la P y la Q. Y el ejemplo es 2, es número par, que tiene que ser verdadera, y Q, que es número primo, las dos se cumplen. Nos hablan de Platón también en esta parte. ¿Qué nos dice Platón? Él habla de una teoría científica. ¿Cómo así? Que se compone de conceptos y de leyes. Pueden ser conceptos primitivos y definiciones. Y en las leyes pueden ser axiomas y teoremas. ¿Cómo así conceptos primitivos? Son los que, como su propio nombre lo dice, son los que ya están definidos en un principio, ya tienen su definición clara. ¿Y qué son definiciones? Que son las que se pueden determinar a través de otros conceptos. En la parte de leyes nos hablan de los axiomas y los teoremas. ¿Las axiomas qué es? Son las que se aceptan como verdad sin alguna demostración, sin demostración alguna. Y los teoremas, en este caso se dice que se acepta como verdad, pero tiene que haber una demostración para que se pueda creer. Conectivos y operaciones proposicionales. Las operaciones lógicas, ¿cuáles son? Negación, conjunción, disyunción, condicional y bicondicional. Dentro de la disyunción pueden ser exclusivas e inclusivas. Ahorita sí les voy a explicar detalladamente cada una. Los conectivos proposicionales. Primero que todo vamos a decirlo su expresión del español y después la expresión simbólica. La expresión de la negación, no. De la conjunción y de la disyunción o del condicional sí y entonces, y el bicondicional sí y solo sí. Su expresión simbólica son como lo vemos acá: negación, conjunción, disyunción, condicional y bicondicional. ¿Qué nos dice la negación? Que la negación de P, para que sea verdadera, P tiene que ser falsa. Y para que la negación de P sea falsa, P tiene que ser verdadera. Acá representamos el 1 como un verdadero y el 0 como un falso. La conjunción, con el símbolo que les acabo de decir, así se representa. Y para que se cumpla la conjunción, ¿qué debe haber? Para que sea verdadera, solamente se cumple que los dos, el antecedente y el consecuente, los dos sean verdaderos, como se ve en el siguiente ejemplo. Verdadero y verdadero, verdadero, verdadero y falso, falso. Concluimos que todas las otras que no sean que no sea el antecedente y el consecuente verdadero van a ser falsas. Primera propiedad de la conjunción o la ilógica de la función. ¿Qué nos dice? Que aceptamos dos premisas o dos proposiciones como verdad. En este caso siempre vamos a tomar P y Q. Las dos, como nos dice, tienen que ser verdaderas. ¿Para qué? Para que su conclusión sea cualquiera de estas dos. En este caso tomamos Q y acá la conclusión tomamos a P. Segunda propiedad de la conjunción o la ilógica de la función. ¿Qué nos dice? De dos proposiciones cualquiera, P y Q, premisas o proposiciones, las dos tienen que ser verdaderas para que su conclusión
válida sea la conjunción que es P y Q con el símbolo. Acuérdense, siempre con el símbolo. La disyunción. Se presentan dos clases de disyunción, la inclusiva y la exclusiva. ¿Qué nos dice la inclusiva? Que para que sea falso se tiene que cumplir el antecedente y el consecuente falso. Para que las dos sean falsas, concluimos falso. De resto, todas las demás van a ser verdaderas. Y la disyunción inclusiva, ¿qué nos dice? Que para que sea verdadera, por lo menos una de las dos proposiciones tiene que ser verdad. En este caso lo demostramos con un ejemplo: 3 por 8 igual a 24, porque nosotros sabemos que eso es verdad. Solo con esto ya sabemos que la disyunción exclusiva se está cumpliendo. 4 es primo, no. 7 menos 10 es 3, tampoco, entonces es falsa. 7 es par, no, sabemos que 7 no es par. 9 es impar. Por esta proposición decimos que la disyunción exclusiva se cumple, porque para que se cumpla, una tiene que ser verdad. Propiedad de la disyunción o ley de adición. De una proposición verdadera se deduce una disyunción verdadera formada por la proposición y otra cualquiera. Aceptamos una proposición como verdadera, ¿sí? En este caso P y Q. Entonces, ¿cuál es su conclusión? La misma proposición y otra proposición verdadera. Puede ser cualquier letra, como les decía anteriormente, Q, R, S, y lo mismo acá en este caso. Condicional o implicación. Con su símbolo, como les decía anteriormente. ¿Y qué nos dice el condicional? Que es falso si y solo si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, como lo podemos ver en la siguiente tabla, ¿verdad? P es el antecedente verdadero y verdadero, vamos a decir verdadero. Si no son el antecedente verdadero y el consecuente falso, todas van a ser verdaderas. ¿Qué nos dice el bicondicional o equivalencia? Con el símbolo. ¿Y qué nos dice? Que es verdadero si y solo si ambas proposiciones son verdaderas. En este caso, 1 y 1 habíamos dicho que era verdad, y 0 y 0 que era falso. Las dos tienen que ser verdaderas o las dos falsas para que su resultado sea verdadero. Estas son algunas de las clases de implicaciones, las cuales se clasifican en 4, que son: la primera es directa, la segunda es recíproca, la tercera contradirecta y la tercera contrarrecíproca. Este es un ejemplo de algunas de las clases de implicaciones, el cual dice: si el avión vuela, entonces tiene motor. Al representarla con la implicación directa, la proposición compleja se conserva exactamente igual, así como se muestra acá: H, entonces T. Es decir, si el avión vuela, entonces tiene motor, se conserva exactamente igual. Cuando la implicación es recíproca, la proposición compleja cambia de lugar, es decir, lo que está en el lugar de en la proposición simple antes del conector lógico pasa a la derecha, y lo que está a la derecha después del conector lógico pasa a la izquierda. Como está en el ejemplo, si el avión tiene motor, entonces vuela, o sea, la proposición cambia de orden. En la implicación contradirecta, la proposición compleja se conserva exactamente igual como la directa, sino que en este caso se niega toda la proposición. Es decir, si el avión vuela, si el avión no vuela, entonces no tiene motor. En la otra clase de implicación, la cual es contrarrecíproca, la proposición compleja cambia el lugar de sus proposiciones simples, es decir, lo que está a la izquierda pasa a la derecha y lo de la derecha pasa a la izquierda, pero a la vez se niega la proposición. Es decir, si el avión no tiene motor, entonces no vuela. De las 4 implicaciones de las proposiciones complejas. Estas son algunas de las negaciones de las operaciones lógicas. La primera es la negación de la conjunción, o también conocida como la primera ley de Morgan, que dice: la negación de la conjunción equivale a la disyunción de las negaciones de las proposiciones. Bueno, acá, como podemos ver, hay un signo negativo que está por fuera de estos corchetes de esta conjunción, de esta proposición compleja. Entonces, este símbolo de negación multiplica tanto al primer valor como al segundo valor, dando como resultado la negación del primer valor, la negación, o sea, el cambio del conector lógico, que como se puede ver aquí es I, pasa automáticamente a ser O, y la negación de la segunda proposición, que pasa a no Q. En la segunda negación, que es denominada como la negación de las conjunciones,
o segunda ley de Morgan, dice que la negación de la disyunción equivale a la conclusión de las negaciones de las proposiciones. Bueno, acá es algo similar que la primera ley de Morgan, en la cual vemos otro símbolo de negación que multiplica tanto el primer valor como el segundo valor y el conector lógico. Da como resultado la negación de P y la negación de Q, o sea, este conector que es O pasa automáticamente a ser I. Los dos tipos de negaciones. Dice la negación del condicional. Dice que la negación del condicional equivale a la conclusión del antecedente con la negación del consecuente del condicional. Bueno, acá como en la primera y segunda negación vemos que hay un conector de negación y hay una proposición compleja. Entonces, este símbolo negativo multiplica solamente el conector lógico, que es un condicional, y multiplica la segunda proposición simple, la cual es Q. Entonces se conserva este valor que es P, se conserva igual, y el conector condicional pasa a ser una conclusión. Y es la siguiente proposición simple, la cual está después del conector, pasa a ser negada, como lo vemos acá, pasa a ser lo mismo. Por este lado tenemos la tautología, que es la proposición que en todos sus valores de verdad siempre va a ser verdadero. Tenemos la contradicción, que en todos sus valores siempre va a dar un resultado falso. Y tenemos la indeterminación, que es una combinación entre tautología y contradicción, entonces esta nunca va a tener definición. Las tautológicas. Ellas esquematizan las leyes del razonamiento, son fórmulas para pensar correctamente y constituyen la herramienta principal del concepto de deducción. Aquí encontramos 16 implicaciones, que son modus ponendo pones, modus doliendo tones, modus doliendo pones, ley de la simplificación, de asunción, de simplificación disyuntiva, ley de adición, de silogismo hipotético y disyuntivo, de importación, de exportación, de bicondicional y del absurdo. Ahora, las equivalencias tautológicas. Ellas, al igual que las implicaciones, son tautologías que esquematizan las leyes de razonamiento y son fórmulas para pensar correctamente. La diferencia entre las equivalencias y las implicaciones son que estas son bicondicionales y las anteriores son condicionales. Lo importante que debemos saber es que en las tautologías, cuando hagamos el cuadro de la verdad, todas nos tienen que dar verdaderas. Si nos da al menos una falsa, ya no es tautología. Para poder hacer el cuadro de la verdad, contamos el número de elementos que hay en la tautología y aplicamos esta ecuación que aparece aquí, 2 a la n, donde n es el número de elementos. Aquí sabemos cuántas filas debemos hacer para poder hacer el cuadro de la verdad. Ahora hablaremos de la modus poniendo pones, que nos dice que P sería si estudio y este símbolo significa entonces, como ya sabemos que nos explicó mi anterior compañero, entonces sería si estudio entonces tendré éxito. Eso sería una primicia como tal. Y decimos que entonces si estudio, ¿qué pasaría para una conclusión? La conclusión que sería que ser exitoso. Esta es la fórmula de la tautología para poder comprobarla. Si es verdad, como nos podemos dar cuenta que al final termina con puros unos, que si termina con puros unos quiere decir que es una tautología. Como ya sabemos, el 1 es igual a la verdad. La segunda sería modus tollendo pones. La modus tollendo pones, que nos dice que si el carro anda, entonces el carro tiene combustible. Nos da otra primicia, que sería que si el carro no tiene combustible, entonces ¿qué pasaría? Lo que pasaría es que el carro no pudiera andar. Esa sería nuestra conclusión. Esta es la fórmula bien formada de la modus ponendo pones, que es una tautología, porque como nos podemos dar cuenta, en esta tabla de verdad todas terminan siendo verdaderas. Modus tollendo pones. ¿Qué nos dice la modus tollendo pones? Nos dice que P sería 4 menos 5 sería igual a 1, o este es el signo de o 4 menos 5 sería menos 1.
Esa sería nuestra primera primicia. Entonces decimos que 4 menos 1 sería igual a 1. Nuestra conclusión sería entonces que 4 menos 5 sería igual a menos 1. Esta es nuestra fórmula bien formada en la modus tollendo opones, que como nos podemos dar cuenta en esta misma comprobación es una tautología. ¿Por qué? Porque sigue quedando en puros 1 que el 1 es igual a una verdad. Bueno, seguimos con la ley de simplificación. ¿Qué nos dice la ley de la simplificación? Nos dice que 2 es primo y es par, lo cual es correcto. Esta es la simbolación del i, que esa sería nuestra primicia. Entonces podemos concluir dos cosas, porque las dos cosas son verdaderas. Podemos decir que 2 es par y 2 es primo. ¿Por qué? Porque nos dice que P y Q es 2 es primo y par. Esta sería nuestra fórmula bien formada de aquella tautología de la simplificación, que sería todo verdad. Ley de asunción. ¿Qué nos dice la ley de asunción? Nos dan dos primicias. La primera primicia, que sería P, dice que si el lunes tengo matemáticas, y Q sería el lunes tengo una cita. ¿Qué podemos concluir? Que el lunes tengo matemáticas y tengo una cita médica. Lo cual podemos decir que el lunes obligatoriamente tengo que ir a clase de matemáticas y tengo una cita. Por eso podemos concluir esto. Esta es la fórmula bien formada de la tautología. Como ya he venido diciendo antes, si tiene un 1 quiere decir que es verdad. Como sabemos que si no tiene, digamos, si tiene aquí un 1, un 0 y un 1 y un 0, quiere decir que es una indeterminación, lo cual no sería una tautología. Ley de razonamiento de simplificación y de disyunción. Dice que P o P es igual a P. Lo mismo podríamos decir, un ejemplo sería como si Lina o Lina sería igual a Lina, porque estamos hablando de la misma persona. Entonces podemos concluir P. Ley de razonamiento de adicción, que nos dice que el 0 es par. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que el 0 es par o es un número neutro, con un signo neutro. Como sabemos, el 0 no tiene signo, uno no puede decir que el 0 es positivo o el 0 es negativo. Esta es la ley de la tautología y como nos podemos dar cuenta, todo termina siendo verdadero. Seguimos con la ley de razonamiento de silogismo hipotético, que nos dice que si hoy es martes, entonces, como sabemos, la coma en nuestras oraciones de español, la coma se nos significaría un entonces. Entonces, ¿qué sería? La primera primicia. Si hoy es martes, entonces tengo matemáticas, que sería P, entonces Q. La otra sería que si hoy tengo matemáticas, entonces tengo quiz. ¿Qué podemos concluir? Que hoy es martes y tengo quiz. ¿Por qué? Porque obligatoriamente voy a tener matemáticas. Esta es la ley del silogismo hipotético. Esta es la fórmula bien formada. Y esto es una tautología porque, como nos podemos dar cuenta, todos nos dan unos y los unos son verdaderas. Ley de razonamiento del silogismo disyuntivo. ¿Qué nos quiere decir esto? P o Q quiere decir que si estudio o trabajo. Dice, estudio, entonces alimento mi espíritu. Dice, si trabajo, entonces alimento mi cuerpo. Entonces podemos concluir que alimento mi espíritu o mi cuerpo. Bueno, muchas gracias. Este fue el video de lógica proposicional. Espero que les haya gustado.